¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y te doy la bienvenida porque hoy también damos la bienvenida a una forma, a una manera de ganarse la vida en Canarias y que durante muchos años ha tenido mucha repercusión. Parece que ahora pues ha bajado bastante la cría y exportación de cochinilla. Precisamente vamos a hablar con Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla de Canarias, que nos hablará de cómo es la alimentación de este insecto, de esta cría, de cómo se exporta y también la utilización y el uso que se le ha dado siempre en Canarias y, ojo, las oportunidades de negocio que hay con la cochinilla. Así que quédate en World Media Podcast y disfruta de este contenido que, como siempre, te propongo y espero que te guste y que disfrutes con él. Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis. Encantado de poder hablar contigo, Lorenzo, porque claro, hace unos días veíamos una noticia del Parlamento, enseguida hablaremos de ella, pero en primer lugar, para yo creo que situar, ¿no?, a quienes están viendo el programa y quienes también pues quieren saber un poquito más al respecto, la cochinilla, ¿qué nos puedes contar de ella? A ver, la cochinilla es uno de los productos más históricos y emblemáticos que tiene el archipiélago, ¿no? Ahora mismo se cumplen 200 años de historia que está con nosotros, ¿no? En nuestras islas y al cual le hemos sacado un partido económico muy importante. Es un insecto, un parásito de las tuneras o de las chumberas, del cual se extrae un colorante, ¿no? Y esa es la importancia económica que tiene detrás este diminuto insecto. Si tuviéramos que remontarnos, Lorenzo, a la historia de la cochinilla, ¿quién se dio cuenta de que un insecto tenía un colorante y que podía tener uso y se le podía sacar un rendimiento económico o empresarial a todo esto? Esto es un producto, bueno, quien se dio cuenta de esto fue, data la historia del Imperio Azteca, fueron los primeros que usaron el colorante y las mujeres aztecas para pinturas de labios y los guerreros pues para pintarse y demás. Luego con ella teñían sus textiles y fue la corona española cuando la colonización y todos estos temas históricos, cuando vieron esas telas rojas que no se habían visto en Europa, porque claro, es el color rojo que es del cual se extrae este colorante, ¿no? Que es la base del color que tiene, es sinónimo de poder históricamente, ¿no? El rojo simboliza esto. Entonces, cuando llegaron los españoles allí en el tema de la conquista y demás, pues vieron un rojo que no se había visto nunca. ¿Y de qué era? Pues de este insecto. Y así fue cuando la corona empezó a traer la cochinilla y demás. Y con el paso de los años, se fue ensayando el cultivo en muchas colonias europeas y todo el mundo quería cultivar el rojo perfecto, como le llamaban, y donde único fue rentable en la región que fue estable fue en Europa, en las Islas Canarias, porque incluso se llegó a cultivar en Cádiz y en zonas de Andalucía, pero no era rentable por el tema del clima y demás. Y esto, como yo le cuento a mucha gente, ¿no? En el tema de la cochinilla, pues es igual que los turistas que cuando llegan a Canarias se quieren quedar y a ella le pasó lo mismo, ¿no? Le gustó tanto el clima y aquí la tenemos desde hace 200 años. Y realmente sabemos y conocemos en Canarias lo que es la cochinilla, la cantidad de puestos de trabajo en su momento que creó, que sigue creando y los usos que se le puede dar, o desde tu punto de vista quizá a lo mejor pasa bastante desapercibido. Desde mi punto de vista pasa bastante desapercibido. Se ve como un producto residual, ¿no? Ya no se ve con esa importancia que tiene. Sin embargo, es uno de los productos que está más presente con nosotros que ni siquiera nos lo imaginamos, porque está en forma de colorante hoy en día, coloreando casi todos los productos rojos, naranjas, violáceos, así.
por ejemplo, en las gominolas, para los niños, en refrescos de color rojo muy famosos, en galletas, en carnes, embutidos, lácteos. O sea, si me pongo a nombrar aquí, Sí, sí. te digo, es uno de los productos más usados en el tema gastronómico, porque está coloreando todo. Y tenemos tanta producción como para que haya soporte para todos esos productos que acabas de nombrar y en esa lista tan Ah, amplia. hace hace muchísimos años, Canarias fue el líder de exportación en lo que es la materia seca, ¿no? La cochinilla seca, el líder de exportación. Hoy en día no existe esa producción porque lógicamente la mayoría de los productores han abandonado las tierras, no así los cultivos que todavía siguen estando en Canarias porque son las tuneras que consumen casi nada de agua, ¿no? Y sin embargo, y la cochinilla vamos caminando y la seguimos viendo por ahí porque se ha hecho a nuestro clima de manera así. Y no tenemos esa producción. Eso nos quita para que nosotros, poco a poco, volvamos a recuperar un poco lo perdido, ¿no? Claro, porque puede ser a lo mejor que en su momento fue digamos, un negocio de éxito, vamos a decirlo así, ¿no? Como bien decías, ¿no? Líderes en exportación, pero viendo cómo está cambiando el mundo, quizás debamos buscar, ¿no? Plantaciones que tengan menos recursos hídricos, como puede ser la tunera, y que puedan reportar más beneficios, como bien acabas de destacar, no solo a través de la cochinilla, sino también a través de la alimentación de la cochinilla, que enseguida hablaremos de ella. Pero cuando vemos una tunera, ¿cómo observamos que tiene una cochinilla? ¿Cómo la vemos? ¿Vemos un bichito y ya pensamos que puede ser cualquier cosa o es realmente esa cochinilla? La vemos rápido y la podemos intuir muy fácilmente porque vemos esa tunera como si fuera con un algodón blanco, ¿no? Que es muy llamativo. Históricamente había una señora, Olivia Stone, que escribió mucha literatura sobre las Islas Canarias y ella decía que era muy llamativo esas laderas con esas plantas como si tuviesen nieve, ¿no? En las medianías, cuando era época de verano. Entonces, pues es la época de la colleita. Y esa nieve son esos algodones que están en la planta, pero el insecto está escondido ahí, ¿no? Porque es una cera algodonosa que crea el insecto para cobijarse de las lluvias y del sol, ¿no? Entonces la vemos rápido porque vemos esos algodones. Y luego, en cómo digamos, el criador de cochinilla, pues la ve, sabe cuándo es el momento de recogerla, hay que dejarla más tiempo, qué pasa si se queda más tiempo en la tunera, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es un procedimiento totalmente manual, ¿no? Este es un cultivo que es mano de obra intensiva, como el tomate, mucho más todavía, porque no existe maquinaria que podamos utilizar. Y la recolección se hace cuando vemos que la hembra está en ovoposición, ¿no? Que eso tiene un diminuto, como si fuese un color rojito por un borde, y entonces ahí es la época en la que se recolecta. Da igual, tampoco es algo que sea ciencia matemática, ¿no? Pero normalmente en su fase más adulta, que es a los 3 meses de vida, es cuando se recolecta. ¿Y cómo detectas macho y hembra? O sea, tienes que tener también, entiendo, una buena vista, porque no estamos hablando de un insecto muy grande, ¿no? Esto me hace un poco gracia, ¿no? Porque me recuerdo a mi abuelo que una anécdota que venía un inglés a comprarle la cochinilla y le decía, yo quiero solo hembras, y mi abuelo era mirando los insectos y saber cómo veo yo, pero nada, claro. Vamos a ver, la hembra es una bolita Ah, y el macho es una mosca con alas, son totalmente vale, diferentes. Pues me vale, acuerdo de la anécdota de mi familia que era mi abuelo mirando toda la bola a ver dónde veía si cuál era macho y cuál era hembra. claro. ¿Entiendes? Pero se ve que una mosca y la otra es una bolita. Y una vez que, bueno, no sé si la quitan de manera manual con alguna herramienta de la tunera, ¿cómo la extraen también? Entiendo, no sé si no dañarla o realmente una vez que ya la extraes, pues muere el insecto en cuestión. Exacto, nosotros ahora mismo la recolección la hacemos con una cuchara y un cayarro, ¿no? Son materiales muy rudimentarios y muy sencillos, ¿no? Cualquier persona puede recolectar la cochinilla. Antiguamente, cuando Canarias era líder en exportación, se hacía de otra forma.
se hacía mediante el barrido, con unos cepillos manuales se barría todo. ¿Qué pasa? Ese sistema barre también las crías y barre todo, entonces perdías la manera de reproducirla más fácilmente. Ahora se recolecta con una cuchara solamente las hembras adultas y es un poco más rentable, ¿no? Porque te ahorras un poco la mano de obra a la hora de inocular de nuevo la plantación. Claro. Claro, pero por ejemplo, seguimos viendo que tenemos tuneras, que seguimos teniendo, como bien decías, pues todas esas plantas, ¿no? Donde es importante que estén las cochinillas, o han ido desapareciendo también, como a lo mejor han ido desapareciendo otras especies autóctonas de la flora canaria. Las tuneras han ido desapareciendo, pero porque en muchas zonas de barrancos, en zonas abandonadas, pues se han ido sustituyendo por el ladrillo y demás, ¿no? Pero no han desaparecido. Sigue habiendo por donde, en cualquier isla que vayamos, siempre va a estar ahí esta planta y este insecto, porque es algo que es muy nuestro, viene con nosotros en la historia, ¿no? De Canarias. ¿Y cuánta gente se dedica a esto, Lorenzo, en Canarias Pues, aproximadamente? pues ahora mismo habrán unos 4 o 5 productores. Estamos en fase de casi en extinción, ¿no? De lo que es el producto. Eh, Aunque ahora mismo la administración se está involucrando un poco más en el rescate, pero estamos como digamos, tenemos la alarma roja encendida, ¿no? Porque es un producto que es muy demandado, pero esto es igual que cualquier producto en Canarias, que competimos directamente con productos que vienen con otros sistemas de manos de obras y fitosanitarios, etcétera, y a nosotros nos pasa exactamente igual, ¿no? Sin embargo, todavía sí, hay gente que sí, porque por el amor al producto, yo por ejemplo, la pasión que le tengo al cultivo es enorme y, y nos hemos involucrado desde la asociación de tal manera que hemos conseguido la denominación de origen protegida para este insecto, ¿no? Para este colorante único en el mundo. El sello ecológico está a punto de aprobarse, será el primer colorante ecológico que exista y los colores, ahora tenemos la Agenda 2030 tan famosa, donde la sostenibilidad está en boca de todas las administraciones públicas. Nosotros tenemos un colorante que es único en el mundo, que cumple con todos los parámetros de la Agenda 2030, incluso le podemos dar hasta puntos más que no nombran allí, ¿no? Porque esto es totalmente sostenible, ¿no? Y los colores, como yo suelo dar charlas a veces a los alumnos, ¿no? Que es el futuro de Canarias, se lo digo, que, por ejemplo, la moda es una de las industrias que más contaminan por el color, porque todo lo que estamos coloreados es sintético y es un contaminante. Entonces ahora tenemos una oportunidad de poner otra vez la cochinilla en el panorama internacional con todos estos sellos de calidad y nosotros siendo la única región de Europa que la puede cultivar. O sea, es una oportunidad que tenemos, vamos, que yo creo que en cualquier otro país esto no lo desaprovechan jamás, porque Sí. esto es empleo, muchas cosas más. Pero cuando decías cuatro nada más, 4 personas que están trabajando la cochinilla, ¿en toda Canarias te refieres? En toda Canarias, porque es un cultivo que no ha tenido ayudas, no ha tenido prácticamente apoyos administrativos de ningún tipo y lógicamente sin una base, es que claro, es muy complicado irte a competir, porque esto es un producto de exportación, es muy complicado competir fuera. Mm. Solamente con la calidad no se compite porque ya lo tenemos demostrado que cuando es un volumen muy grande, todas las empresas miran los precios y así pues es lo que hay, ¿no? Pero ahora esto puede cambiar un poco porque estamos hablando de que estamos ahora luchando para que la cochinilla sea un insecto comestible. Esto abre el abanico del mercado, no abre solo a los clientes que se dedican a hacer el colorante, sino a todo el mundo. Entonces, ahora mismo, cuando esto se apruebe, yo creo que va a cambiar un poco la demanda que hay y el uso, porque habrá muchas industrias que quieran innovar y usar un colorante innovador en sus productos. Nosotros hemos hecho una cerveza
hemos hecho, hay galletas, hay vinagres hechos con cochinilla, quesos madurándose con la cochinilla. Hay muchos productos que se están empezando a elaborar y que son muy llamativos para muchas personas. Lorenzo, y claro, como insecto comestible, al comértelo, digo, que como se utiliza para colorante, no te mancha, o sea, me refiero, no suelta a lo mejor un líquido o algo que te pueda... Si te la comes tal cual, me refiero, o sea, entiendo que esto Claro, tendrá un tratamiento, no sé si pasarla a la claro, es plancha o que algo, ¿cuál sería la forma de comérsela? no, no es exactamente coger una cuchara y comernos cochinilla. No se trata de ese aspecto culinario, Es que tú sino sabes de que, por ejemplo, emplear. los saltamontes en México sí los pasan un poquito a la plancha, los chapulines que le llaman, y te lo Sí, comes tal cual, así como un poco crujiente. efectivamente, así hay 4 insectos que se pueden comer. Nosotros no pedimos en este caso que lo podamos comer, ¿no? Porque Vale. de todas formas, vete tú a saber, ¿no? Si nos lo podemos comer así. Pedimos que sea comestible para que se pueda usar, por ejemplo, en la cerveza que hemos elaborado en la cocción con las maltas y demás, que luego se esté el colorante. Como estamos usando el insecto directamente en la cocción, no nos lo estamos comiendo porque luego lo retiramos en la filtración, Vale. pero ya como lo estamos usando ahí directamente, pues de algún modo es comestible, ¿no? Y le está aportando, hay un trasvase de proteínas, de nutrientes, etcétera, aunque no nos estemos comiendo lo que es en sí el insecto, ¿entiendes? Vale, o sea que entonces digamos que el uso sería aprovechar todo lo que tiene el insecto, pero no comértelo en sí. No comértelo en sí, a Claro. no ser que luego los estudios digan, pues, mire, pues se puede comer y demás. La cochinilla lo que tiene son unos aromas a cacao, café, chocolate amargo, ¿no? En los estudios que se han hecho, por eso estos chefs que han innovado con el producto están jugando con esos aromas, ¿no? que tiene la cochinilla. Y hasta a mí me sorprendía porque yo llevo toda la vida en esto y yo el aroma que tenía, percibía, era a cochinilla, claro, Claro. me he dedicado a esto toda la vida, pero luego, haciendo estudios y demás con los alumnos, pues me era curioso que el 85% me destacaban estos 3 aromas, ¿no? Y ahí es de donde surgen pues estos productos culinarios, ¿no? Cuidado porque puede ser la alternativa, viendo que ahora el precio del cacao se ha incrementado de una manera brutal, el precio del café también, pues una cochinilla que dé aroma, a lo mejor a algo que sea un sucedáneo de todo esto, pues también puede servir. Claro, ahora esto yo creo que va a abrir un abanico también a la investigación, ¿no? A que en el tema culinario todos los chefs que tenemos fantásticos en Canarias puedan pues sacar usos de este producto nuevo. Y es lo que te decía, que eso podría abrirnos otro abanico, otro mercado totalmente distinto al que teníamos de aquí para atrás. Claro. Para ir acabando, ¿cuánto cuesta un kilo de cochinilla? Más o menos para saber, digamos, el volumen que puede tener, a lo mejor el precio y del trabajo que genera. El precio ahora mismo de la cochinilla lo marca el mercado de exterior, ¿no? Si para competir ahora mismo en precios con ellos, el precio que está marcando el mercado está en torno a los 23-25 € el kilo. Es el precio real cuando te quieres dedicar a ello. Luego, lógicamente, la mano aquí de obra es mucho más, pero el precio internacional que marcan los mercados es ese ahora mismo. Claro, ¿y cuánto se tarda en recoger un kilo de cochinilla? Que esa es la otra pregunta importante. Claro, el kilo de cochinilla se tarda, pues lo que en la maña que tú tengas, ¿no? Porque esto depende, pero vamos a ver, no se tarda tanto si tienes un manejo de cultivo bastante profesional, ¿no? En hileras, con un método de infestación adecuado, pues tiene una mano de obra parecida a la del tomate en Canarias, ¿no? Pero vamos, calcularte eso Sí. depende mucho, no es algo que, porque claro, esto es un insecto, esto depende también mucho del clima, de si la abdunera tiene una producción muy, muy fácil de recolectar porque está llena, si tiene poco, es muy complicado determinar un punto exacto, pero aproximadamente un kilo puedes tardar en recogerlo 1 hora,
Vale. más o menos. Sí, pero ¿vale? siempre, como dices tú, si lo tienes todo bien ubicado para que te sea sencillo hacerlo y bueno, que el procedimiento se haya hecho en condiciones. Exacto. Claro. Sí. Entonces, para animar un poco a todos aquellos que realmente a lo mejor no conocían este mundo, ¿cuánto puede cobrar una persona que se dedica a esto y cuántas horas trabaja al día? Que también esa es otra de las traducciones. A lo mejor dices tú, bueno, pues cobro tanto, pero a lo mejor trabaja 10, 12 horas. ¿Cuál es la traducción real? La traducción real, ¿cuánto puede cobrar una persona que se dedica a esto? Eso es la panacea de la agricultura, ¿vale? Esa es la panacea porque la agricultura, si fuésemos a calcular eso realmente, tendríamos que cobrar como un médico, porque el trabajo que lleva cualquier producto agrícola. Ahora, nosotros nos dedicamos, nosotros lo que tenemos, o sea, esto depende de cómo tú tengas el cultivo, es lo que te digo, es muy complicado responderte Sí, directamente esa cuestión, ¿vale? Porque estos son parámetros que manejan también los ministerios con los estudios, pero no ninguno cumple con ningún parámetro de eso, ¿no? Puede ser mileurista un poquito más así, bien dado, pero no te puedo yo responder a ya. eso porque tampoco quiero engañar a nadie en este sentido, ¿me entiendes? Eso es una cosa que tú tienes que calcular la rentabilidad y la viabilidad de tu plantación, ¿no? Hacer tus costes y te digo que ningún agricultor coincide en los costes con otro Claro. porque es imposible, un suelo es diferente a otro, en otra altura, es muy complicado esto. Sí, sí, que también dependiendo, como dices tú, las dimensiones que tienes de plantación, si tienes menos, si el clima te favorece, a lo mejor tienes más que el otro que tiene menos. Claro, no es sencillo, pero sea como fuere, ¿cuántas horas se trabaja? Eso sí, ¿de qué hora a qué hora Yo, aproximadamente? aquí trabajas desde por la mañana hasta por la tarde y porque estás haciendo, nosotros hacemos dos ramas. Hacemos la agricultura, que es cultivar la tunera y cuidarla, haciéndole las podas, cuidando el suelo, regando, etcétera, ¿no? Cuidando esa planta. Y luego, en la época de la cría de la cochinilla, si vemos que hay cochinilla para recoger, pues tenemos que recoger, inocular. Claro. Entonces estamos haciendo ganadería y agricultura a la misma vez. Entonces, si decimos los costes verdaderos del cultivo de la cochinilla, hasta puede que hasta que nos embajonemos, ¿no? Porque lo que no, vamos, Sí, es así. mejor no pensarlo porque estamos hablando mínimo de 10 horas seguro y luego ya, pues No, como dices tú, bueno, de lunes a lunes prácticamente, ¿no? Porque aquí habrá días donde sí te tomas un respiro, pero el campo no lo puedes abandonar porque llega el viernes, efectivamente, está claro. el campo no se puede abandonar. Hombre, nosotros no tenemos la ganadería que tienen, por ejemplo, en ovejas, ¿no? En el ovino, ¿no? Que tienes que estar todavía más pendiente de esos animales, pero estos no dejan de ser animales. Y si la climatología está afectándolo, hay que actuar directamente para no perder producciones, etcétera. Entonces, algo que también el que lo desconoce no lo sabe, pero es así, es un animal al que alimentamos también. Claro, efectivamente. Lorenzo, para ir acabando, como antes hablábamos, en el Parlamento, ¿no? Salía esa propuesta para que también se pueda comer la cochinilla. Se pusieron en contacto contigo los grupos parlamentarios o con ustedes, los cuatro que hay, vamos, prácticamente como decías, para que les cuenten un poco cómo están las cosas. Y son conocedores de que solo hay 4 trabajadores del sector de la cochinilla en Canarias, estas personas. No creo que sean conocedores, porque si no habrían más acciones, ¿no? Para ellos. Algunos sí lo conocen, porque yo me he reunido con todos y yo le he contado esto durante años con todos los que me he reunido. Y lo que percibo es que muchos no terminan por creerse el potencial que tiene este cultivo, no lo terminan por creérselo. Mira, ahora vamos a celebrar el bicentenario del cultivo en la Real Fábrica de Tapices, ¿no? Que nos han invitado a poner una exposición y colaboran con nosotros el Museo del Prado, Museo del Traje, la National Gallery de Londres. Ahora ayer me contactó el Museo Van Gogh, porque todas estas obras de arte están pintadas con cochinilla de Canarias.
y quieren sumarse a esta celebración porque ellos saben la importancia que ha tenido el colorante carmín históricamente para todos estos artistas. Quiere decir que aquí lo vemos como un producto residual, pero fuera tiene una importancia enorme y lo aprecian de verdad, porque tiene una calidad este colorante que no lo tiene cualquier otro y es algo que tenemos que potenciarlo mucho más aquí, en los artistas que tenemos aquí en Canarias, los diseñadores. El Museo del Traje nos presenta trajes históricos de diseñadores del siglo XIX que teñían con la cochinilla. O sea, tenemos que volver a poner en valor todos estos productos. Y luego, como te digo, en la alimentación igual, que este es un producto multiuso, está en casi todos lados. Claro. Entiendo que como productor, ¿no? Criador, exportador, cuando ves todos esos terrenos, no digo abandonados, pero sin uso, que podrían tener pues tuneras, cría de cochinillas y encima generar trabajo y, como dices tú, a lo mejor una mayor cantidad, ¿no? a nivel de exportación, todos esos terrenos que a lo mejor no son para edificar porque están protegidos, sí podrían utilizarse para un cultivo como este que no es, vamos, ni siquiera malo para el territorio, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Es algo que es una regla de tres. La tunera siempre ha coexistido aquí, se ha naturalizado, aunque sea un producto una planta que la catalogan de invasora, realmente se ha naturalizado con el paso es que se instaura en Canarias desde el siglo XV, ¿sabes? Que la tunera no es que se han naturalizado, los lagartos, la flora y la fauna conviven perfectamente con este tipo de plantas y lo que tú dices, ¿no? Enriquecen los suelos, los protegen y no lleva mucha agua y eso es algo que hoy en día yo creo que es muy la huella hídrica de cada cultivo que se tiene que mirar mucho con lupa en la región en la que estamos. Sí, porque al final estamos, como digo yo, somos una plaga también y estamos acabando con los recursos naturales, pues tendremos que a lo mejor aprovechar otros recursos que no nos cuesten tanto y que al final pues nos dejen la misma alimentación, ¿no? Como decías, proteínas, etcétera, que nos puede aportar la cochinilla, sin duda. Exacto. Tú antes nombrabas, porque claro, en este cultivo aprovechamos nosotros lo que es la cochinilla, pero podemos aprovechar el fruto, podemos incluso aprovechar la misma planta para hacer muchas cosas como se hacen en otros países y también que siempre ha servido para alimentación animal, ¿sabes? Las podas que nosotros hacemos. O sea, es muy sostenible, es un cultivo muy sostenible que se puede aprovechar de muchísimas maneras. Bueno, pues esperemos que alguien abra los ojos y que esas 4 personas que ahora mismo son las que trabajan en el mundo de la cochinilla, pues puedan ser muchas más. Y te agradecemos, Lorenzo Pérez, presidente de ACESICAN, que hayas estado con nosotros y que nos lo hayas contado. Y deseamos muchísima suerte y cualquier cosa que necesiten, pues por aquí estamos para contarlo también. Muchísimas gracias a ti por darle difusión a esto y muy agradecido. Pues fíjate qué curioso, ¿no? Que muchas veces hablamos de cosas, no sabemos ni siquiera lo que tenemos alrededor y cómo es la cría, la alimentación de la cochinilla y también las oportunidades de negocio, tal y como nos ha contado Lorenzo Pérez en este capítulo. Bueno, como siempre ya sabes que lo único que me queda es recomendarte todos los capítulos que tenemos en World Media Podcast, que son más de 200, son muchísimos, de aquí para atrás los puedes encontrar. Música, cine, gente sencilla, zonas portuarias, economía, mucho más que encuentras siempre en World Media Podcast y yo encantado de ofrecerte pues semanalmente todos estos contenidos. Así que espero que lo disfrutes, que lo compartas y si quieres también pues dejes algún comentario. ¿Por qué no? También encantado de conocer tus reflexiones al respecto. Nos escuchamos dentro de poquito por aquí. Cuídate mucho y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.